Feliz miércoles a cada uno de ustedes. Este miércoles es un miércoles de lectura de la palabra. Los viernes es cuando tenemos testimonios y peticiones. Si quiere mandar peticiones, las puede escribir o vamos a orar por ellas el viernes en grupo de oración que tenemos por teléfonos. Así que guarden o manden sus peticiones a la página y vamos a orar por ellas el viernes y el sábado también en el culto. A los que van entrando, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este culto de mitad de semana. Así que, bienvenidos. Vamos a inclinar nuestro para orar. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por el privilegio que podemos buscarte todavía en paz, todavía en libertad, no absoluta todavía, pero estamos orando, Señor, para que termine esta cuarentena. Estamos orando para que la pandemia termine. Estamos orando para que tu Santo Espíritu se derrame en tu pueblo, en toda la faz de la tierra, y que también en cada uno de tus hijos pueda haber un avivamiento para comprometerse cada uno con la misión personal que nos has dado. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú puedas manifestarte por medio de tu Santo Espíritu al abrir tu santa palabra y que nos puedas hablar por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en un momento de crisis, hermanos. Un momento que debemos tener la seguridad de que a pesar de la situación, Dios sigue estando en control. Hay un texto en Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14, que en estos momentos difíciles deberíamos de aprovecharlos para humillarnos ante Dios. Porque cuando el Señor permite una crisis, tenemos que estar siempre conscientes que las crisis vienen para que nos agarremos más de Dios, y eso significa someternos a Dios, humillarnos a Dios, tener un reavivamiento en nuestras vidas personales. Y por eso, Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14 dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos, hermanos, necesitamos ser convertidos diariamente. A veces no caigamos en la trampa de pensar que ya no podemos ser convertidos o no podemos ser siguiendo transformados a la similitud de Cristo Jesús. No, es constante. La renovación espiritual es constante. La conversión es constante. Y bien importante que en momentos de crisis nos humillemos al Señor y le pidamos al Señor que nos transforme, que nos cambie, que nos haga una nueva persona. Que después de la cuarentena seamos no la misma persona de antes, sino una persona consagrada al Señor, una persona que estudia la palabra de Dios, una persona que ora a Dios todos los días, en cada momento,
una persona que está dando testimonio todos los días. Las crisis vienen para eso, o nos alejamos de Dios como mucha gente lo hace, o nos afianzamos a Dios. Nos aferramos a Dios y crecemos en Dios. Y por eso Segunda de Crónicas dice que en estos momentos difíciles es un momento de convertirnos. Versículo 15 dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. El contexto es de que Dios le estaba diciendo a Salomón acerca del templo cuando su pueblo se alejara y cómo el Señor iba a escuchar sus oraciones. Pero es parte de la salvación, hermanos, el humillarnos a Dios y convertirnos. Hay una manera en que el Señor lo puso que la conocemos muy bien y está en San Juan, el capítulo 15 y el versículo 5. San Juan 15 y el versículo 5 es una moneda de la salvación. Una moneda tiene dos lados. A veces la conocemos como la justificación y la otra cara es la santificación. La justificación es lo que Dios me declara que soy salvo y la santificación es la vida transformada en Cristo Jesús. Y de eso habla Jesús, la importancia. Dice el versículo 5. Segunda de Crónicas dice conversión. Hay que haber una verdadera conversión en mi pueblo. No debe ser el pueblo igual antes de la cuarentena. No, tiene que ser un pueblo diferente después de la cuarentena. Y esto habla Jesucristo acerca de lo que es conversión. Me voy a enfocar en la conversión. La justificación, yo creo que la entendemos muy bien y es lo más fácil. La justificación, el Señor nos perdona al instante. Cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos limpia. En ese mismo instante el Señor nos da de su gracia, nos imputa su justicia. La conversión, la santificación, que es lo mismo, eso es algo que el Señor necesita y desea tanto que se manifieste en cada uno de nosotros. En San Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor lo dijo de esta manera: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí es la justificación. Acuérdense de Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es la justificación. Permanecer en Cristo es la justificación, pero en esta noche lo vamos a enfocar en la conversión, en la santificación, porque el Señor enfatiza esto en San Juan el capítulo 15. En San Juan capítulo 15 el Señor enfatiza que Él desea fruto, la conversión, la santificación. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, la justificación, y yo en él, es la santificación o la conversión. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es lo mismo que Pablo, entendiendo Pablo muy bien las palabras de Jesucristo, es lo mismo que él nos dice en ese texto tan conocido de Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20, cuando él nos dice que con Cristo, él dice, lo voy a leer: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y aquí lo interesante: mas vive Cristo en mí. Eso es la conversión, hermanos. Necesitamos que haya una conversión. En la serie de los sábados vamos a entender que va a haber un evento antes de la ley dominical, porque va a ser
el derramamiento del Espíritu Santo que nos va a dar el poder para poder pasar por la crisis final. Va a haber un avivamiento en el pueblo de Dios, como nunca, vamos a ver los textos, como nunca lo ha visto. Es un segundo Pentecostés, como el primer Pentecostés que ocurrió en 50 días después de la crucifixión. Antes de que Cristo venga, va a haber un arreglamiento en el pueblo de Dios que va a empoderarlo para pasar por la última crisis y empoderarlo para dar la última amonestación, o como se le conoce en la palabra como el loud cry. No me viene en español. El problema que tengo es que pienso en inglés. El fuerte pregón, el fuerte pregón. Aquí, hermanos, está dando énfasis Pablo que Cristo vive en él. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, importante, el viernes pasado hablamos de la fe en Jesús. Pero la fe en Jesús tiene que ver con Cristo viviendo en mí. La conversión. ¿Y por qué tanto énfasis aquí en San Juan, el capítulo 15, de que Cristo quiere ver fruto? ¿Por qué el énfasis en fruto? Porque el Señor es la demostración de nuestra conexión que estamos con Él. Vamos a ver otros textos ahí mismo en Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es ahí la importancia de que, recibimos justificación por parte de Cristo. Pero el Señor dice, no. Pablo dice, estoy sufriendo como dolores de parto. Gálatas 4:19. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. No puede ser la misma iglesia, si Dios permite que esta cuarentena termine. No puede ser la misma iglesia tibia, no puede ser las mismas personas tibias que ni estudian la escuela sabática, ni se comprometen con Dios. No puede ser la misma iglesia, las mismas personas como siempre, no. El Señor necesita ver un cambio, y Pablo está diciendo, estoy sufriendo, ya les di el evangelio, pero estoy con dolores de parto porque quiero que Cristo sea formado en vosotros. Es lo mismo que Jesucristo estaba hablando en San Juan, el capítulo 15, acerca de que el Padre era el pámpano, nosotros somos, Él era la vid, nosotros los pámpanos. Vamos a otra cita en Efesios, el capítulo 3 y el versículo 17, dice lo siguiente. Parte del versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo necesita habitar en nuestros corazones. No decir que somos adventistas del séptimo día, decir que somos cristianos que seguimos a Cristo. No, verdaderamente Cristo tiene que habitar en nuestras vidas. Eso es lo que significa darle gloria. Lo que estudiamos el sábado pasado. Darle gloria significa que Cristo en mi vida, el fruto de esa relación, el carácter de Cristo reflejado en nosotros, en sus hijos. Y por eso la verdadera conversión es bien esencial. Otro texto, Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 27. Colosenses 1, versículo 27 dice: a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la importancia de Cristo en nosotros para que llevemos fruto. Es bien importante, fruto para Cristo Jesús. Nos dio un capítulo entero antes de irse en San Juan, el capítulo 15.
En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20, el problema que el Señor tiene con la iglesia de la Odisea, que es la iglesia última, nuestra iglesia, el problema es que han dejado a Cristo afuera. Y Señor Jesucristo está tocando la puerta de afuera. Ese es el problema. No han permitido a Cristo que venga a inundar toda su vida y que haga los cambios que Dios necesita hacer en cada uno de nosotros. No, Señor, nomás te permito que entres a la sala de mi vida, de mi alma. Ya no, para el siguiente cuarto, no, al closet, no, Señor, no, todavía no necesito, no quiero, no estoy preparado para hacer esos cambios. No, el Señor quiere ir a nuestro cuarto donde dormimos, a la sala, al comedor, a la cocina, a los closets, al baño, a toda parte de nuestras vidas, cada departamento, cada parte, faceta de nuestra vida, el Señor la quiere inundar y cambiarla y transformarla, y lo necesita hacer por la crisis que viene. Esto es lo que le dice el Señor Jesucristo a la Odisea en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Imagínate, la última iglesia, la iglesia de Jesucristo, tiene a Jesús afuera. Y la razón es que, como dice el mensaje de la Odisea, te sientes rica y enriquecida y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Y te has olvidado de lo más importante del cristianismo, Cristo en tu vida. Dice allí mismo el Señor en el versículo 20 de Apocalipsis 3, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere llegar a nuestras vidas, que nos humillemos a Él, que nos convirtamos a Él, que le demos la libertad de que cambie nuestras vidas. Si Él ha permitido esta crisis mundial, si Él ha permitido que su iglesia esté sufriendo, el Señor nos está hablando personalmente, corporalmente, de que las cosas no pueden seguir como antes en nuestras vidas espirituales. Nuestras vidas espirituales, nuestras vidas tienen que cambiar, tiene que haber un regamiento en nuestras vidas. Es bien importante el Señor el fruto, para que llevemos fruto. Por eso nos dejó una parábola. Es más, Jesús la dijo en Lucas, el capítulo 13, nos habló de la importancia del fruto. Y el versículo 6 dice, dijo también esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Fíjate que es lo mismo que encontramos en San Juan en el capítulo 15, que hay un momento que se va a cortar. Y aquí también dice, córtala. Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien. Si no, la cortarás después. Hermanos, la pluma inspirada habla de un zarandeo. Muchos en la iglesia van a salir, pero muchos van a entrar. Esto es un momento, hermanos, donde el Señor está interesado de que Él quiere morar en cada uno de nuestras vidas para transformarlas, para que lleve fruto. Es bien importante para el Señor que llevamos fruto. ¿Y cuál es ese fruto de que el Señor está hablando? Vamos a Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22. Gálatas,
el capítulo 5 y el versículo 22, el fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor. Acuérdense que amor es Cristo Jesús, la persona amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No sé si están notando que son cosas, adjetivos que cada uno de nosotros necesita en esta crisis que estamos pasando. Cada uno de nosotros necesita amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Este es el fruto que el Señor quiere que su pueblo lleve, especialmente en estos últimos días. Y si yo me pongo a pensar en una persona que haya sufrido tanto en la Biblia, rápido me viene a la mente Job, que sufrió tanto porque estaba llevando fruto, que en una junta de Dios en el cielo se le apareció Satanás representando este mundo, y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que está llevando fruto? Pero el Señor le dice, los tienes cercado y lo bendices, pero préstamelo, préstamelo. Y el Satanás lo atacó, quemó a sus criados, a sus camellos, a todos sus animales, destruyó a toda su, económicamente lo destruyó, mató a sus 10 hijos, se enfermó de salud. Y fíjate, lo que más me da a entender que a pesar de la crisis, él todavía seguía llevando fruto. Fue lo que él dijo en Job, el capítulo 13 y el versículo 15, lo siguiente: aunque él me mate, dice él, en él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos. Imagínate, aunque él me mate. Eso es llevar fruto, de que estoy confiando en el Señor. No entiendo lo que está pasando, no entiendo la razón por lo que está pasando, no entiendo cuándo se va a acabar esta crisis, no entiendo qué es lo que va a pasar después, no entiendo cómo me voy a recuperar, no entiendo cómo el Señor me va a probar, pero estoy confiando en el Señor. Eso es llevar fruto, eso es tener fe, y la fe que vamos a necesitar en estos días es la fe de Jesús. La fe de Jesús. ¿Cómo es que Jesús tuvo fe? Hebreos 2 y versículo 13. El miércoles pasado lo leímos, que el Señor dijo, yo en Él confiaré. Hablando de su Padre Celestial, que Él dice, yo en Él confiaré. Eso es la manera en que nosotros también vamos a poder vencer al mundo en estos últimos días. Confiando en el Señor. No entendiendo todo, no, simplemente confiando. Confiando. Porque esa es la manera en que el Señor pudo confiar en su Padre. El Señor Jesucristo estaba saturado de la palabra de Dios. Cuando Satanás se le enfrentó en el desierto de Judea, la única manera en que el Señor pudo hacerle frente a Satanás es por medio de la palabra. Él estaba saturado de la palabra. Por eso no pudo caer en el pecado, porque como dice la palabra de Dios en Salmos 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios estaba en su corazón, estaba saturada, y esa es la manera en que él pudo enfrentar personalmente a Satanás y ser victorioso sobre Satanás por medio de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba
en la cruz del Calvario, cómo es que el Señor Jesucristo, como ser humano, pudo Él derrotar al enemigo simplemente por la palabra de Dios. Hay un salmo mesiánico que el Salmo 16 nos dice acerca de lo que probablemente el Señor Jesucristo, no está en los evangelios, pero es un salmo mesiánico y tenemos que creer que lo repitió Jesucristo en la cruz y es la manera en que Él pudo vencer esa fe que pudo, porque el deseo de toda la gente nos dice que Jesús no podía ver después de la cruz, no podía ver después de la muerte, pensaba que iba a estar separado de su Padre por la eternidad. Como ser humano le llegó esa angustia. Pero ¿en qué se pudo afianzar Jesucristo? En la palabra de Dios. Ahí está en Salmo 16 y el versículo 8, un salmo mesiánico, dice lo siguiente, Salmo 16, versículo 8 en adelante, al 10 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y saben que el deseo de toda la gente nos dice que Dios, Jesucristo en la cruz, no podía ver a su Padre, no lo sentía, no lo veía, y Él mismo pronunció: Padre, ¿por qué me has desamparado? El deseo de toda la gente nos dice que su Padre estaba velado al lado de la cruz. Al lado de la cruz. ¿Y qué nos dice este salmo? Que Dios está al lado. Dice el versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante. Así que tenemos que entender que la única manera en que el Señor Jesucristo pudo vencer era por fe en lo que su Padre había dicho. Fe en la palabra de Dios. Y cuando nosotros pronunciamos fe, fíjate, así funciona. Dios nos reveló su palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra y se la decimos a Dios: mira, esto es lo que tú dijiste. El Señor está obligado, porque cuando el Señor pronuncia algo, es verdad. Él creó el cielo y la tierra por su palabra. Y cuando Él ha pronunciado algo y yo le digo al Señor: yo lo creo, el Señor me lo da lo que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque Él ya lo dijo que lo cumple. Y por eso Jesús pudo terminar esas últimas palabras: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Pudo reposar en ello sin tener la seguridad, solamente la seguridad en la promesa del Señor. Y por eso el Salmo 16, versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Señor Jesucristo se basó en las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Se basó en lo que Dios había prometido. Y cuando Él pudo descansar en la cruz, Él descansó en el Padre, en las promesas del Padre. Es la manera en que el Señor Jesucristo venció, y es la manera en que nosotros también vamos a vencer. Lo único que tenía Jesucristo en la cruz era la palabra de Dios. Lo único que pudo hacer es confiar en la palabra de Dios, que su Padre
no iba a dejar su cuerpo en que llegara a la corrupción, que vea la corrupción, que lo iba a resucitar. Eso es lo que estaba diciendo este salmo mesiánico. Así que, hermanos, la única manera en que Jesucristo pudo tener esa fe es por medio de la palabra de Dios. La única manera en que nosotros vamos a poder tener esa fe que va a vencer en los últimos tiempos es por medio de la palabra de Dios. Pero a nosotros, Jesús nos dice, yo necesito estar en ustedes. Yo necesito estar en ustedes, porque como Cristo venció, Él en nosotros es la manera en que nosotros llegamos a ser vencedores. Por medio de Cristo. Por eso Romanos dice, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Y por eso la manera en que nosotros vamos a poder ser vencedores es por medio de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, el Señor Jesucristo llega a ser parte de nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo está en nosotros, somos más que vencedores, porque ya es la fe de Cristo en nosotros, la fe de Jesús, su poder, su vida en nosotros, la que vence cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Les voy a leer, y termino en esto, un párrafo del deseado de todas las gentes en la página 631, para aquellos que toman nota, página 631 del deseado de todas las gentes, dice: en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dicen que permanezcan en Él. Permanecer en Él es buscarlo. Y luego Él va a permanecer con nosotros. Sigue diciendo. Es por medio de la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, es como Cristo mora en sus seguidores. La manera en que Cristo mora en nosotros es que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, el Señor viene a morir a nosotros y nos transforma, nos convierte, nos da el poder que necesitamos. Nos da el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, todo el fruto, fe. Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Esto es espíritu y vida. Al recibirlas, recibís de la vid. Recibís la vida de la vid. Cuando tomamos tiempo para esto, recibimos vida de lo alto. Vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos en Él. Imagínate eso. Viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo. Imagínense qué poderoso. Deseo a toda la gente, página 631. Vuelvo a repetir la última frase. La vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos que en Él. Lo mismo que los frutos que hubo en Cristo, la vida en Cristo
produce esos mismos frutos en él. Viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo. Hermanos, va a haber una lluvia tardía muy pronto. Estoy elaborando un chart, una cartulina, a ver, para que ustedes vean muy bien lo que tiene que ocurrir de aquí hasta que Cristo venga. Y uno de esos eventos es el derramamiento del Espíritu Santo. Y ese derramamiento del Espíritu Santo viene en conjunto con la ley dominical. Y se lo voy a dar los textos de referencia cuando lleguemos a ese tema. Está pronto a suceder, hermanos. No sé cuándo. Pero los que estén recibiendo la lluvia temprana en estos momentos, los que estamos tomando tiempo a buscar al Señor, orar al Señor, son los únicos que van a recibir la lluvia tardía cuando venga. Si ahorita no estás tomando tiempo para orar, para estudiar la palabra de Dios, el derramamiento final, Pentecostés final, que va a ser más poderoso, dice la sierva de Dios, más poderoso que el Pentecostés en los tiempos de los apóstoles. Si no estás recibiendo la lluvia temprana hoy en día, y no lo estoy diciendo hoy yo, te voy a dar luego los textos, si no lo estás recibiendo hoy en día, no vas a recibir la lluvia tardía. Es tiempo, hermanos, en estos momentos, de que nos convertamos al Señor, de que lo busquemos y que podamos dejar que Cristo viva en nosotros y que Cristo nos transforme y nos prepare para el tiempo que viene. Oremos. Padre Celestial, en esta noche pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda derramarse en tu pueblo, Señor. Que en estos tiempos podamos tomar tiempo para una consagración personal. Y te pedimos, Señor, que muy pronto esta crisis pueda terminar. Dale sabiduría a los gobernantes, dirígelos. Y, Señor, que tus ángeles puedan vencer a los ángeles de Satanás, a los demonios, y que tu voluntad pueda hacerse como siempre, así como en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga. Dios mediante, nos vemos en vivo este sábado a las 11. Y que Dios les bendiga esta semana. Sigamos orando y buscando a Dios en oración. Hasta luego.